a la ceremonia en honor a nuestro fundador José Francisco Ruiz Massieu, en su 24º aniversario luctuoso. En este momento se realizará la colocación de la ofrenda, para lo cual solicito a todos los presentes guardar silencio. Quiero hacer una remembranza. Este aplauso que salió del corazón, ese era José Francisco Ruiz Massieu. Hoy conmemoramos 24 años de su fallecimiento. Sin embargo, lo conmemoramos, como él decía, con sus hechos, y por eso es que vamos a tener un conversatorio que se llama 25 años, ¿no?, de ideas y hechos. 25 años que José Francisco Ruiz Massieu precisamente concluyó su encargo de gobernador de estado. Destacamos la presencia de las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Licenciada Marisela Ruiz Massieu. Licenciado Armando Ruiz Massieu. Maestro Florencio Salazar Adame. Doctor David Cienfuegos Salgado. Agradeciendo la presencia del maestro Mario Mendoza Castañeda, rector de la Universidad Americana de Acapulco. Si nos permiten, empezaríamos dándole la palabra a Marisela Ruiz Massieu, que no tengo que presentarla más allá. Gracias, Mari, por estar aquí siempre presente en la Universidad Americana de Acapulco. Buenas tardes, me van a disculpar, pero yo sentada no puedo hablar. No, siento que no. A mí me ha tocado en suerte hablar, por lo que me dice Mario, de la visión de nosotros como familia en relación a José Francisco, a Pepe, para hacerlo más fácil, y la visión de Pepe de las mujeres fuera del ámbito gubernamental y dentro de sus diversas gestiones en los varios cargos que desempeñó. Antes me permito agradecer sobre todo que este sea un evento académico, pero un evento plural. Y sin querer homologarlo a Cristo o a Dios, puedo decir que Pepe sigue atrayendo la pluralidad como lo hizo en vida. Gracias a Beto López Rosas, quien milita en las izquierdas, o ahora en una sola medio morena, a Porfiria Sandoval, que milita en la derecha, a muchos que no militan porque son más listos, son apartidistas, y a quienes compartían la militancia de Pepe. Hablar de Pepe es fácil, se los decía ahorita a unos amigos del Verde, pero a la vez es muy difícil. Hablar de Pepe desde mi punto de vista como hermana es difícil porque era un hermano, pues de 6 yo tenía facilidad para escoger y para decir cómo era cada uno y con quién tenía mayor afinidad. Por suerte, también se encuentra conmigo ahora mi hermano mayor, Armando, quien es médico, y mi hermana política, Chiquis, su esposa, que tenía algunos ayeres de no ver por azares de la vida. Lo menciono porque, bueno, pues Armando como yo convivimos con Pepe y seguramente tenemos puntos de vista diferentes. Pepe era un hermano estricto,
desde chiquito, activo, estudioso, sin llegar a ser así el más talentoso de su salón. Como comentaba Armando, era un excelente deportista, le podía hacer a cualquier deporte, y un muy buen peleador a trancazos. Era muy celoso. Generalmente íbamos juntos a las reuniones o a las fiestecitas que había, porque nos tocó una camada como de 20 o 25 en aquel entonces, muchachas de mi edad y jóvenes de la edad de Pepe. Entonces salíamos así como en parejas de hermanos, y él se sentaba, yo me sentaba y él se paraba como estoy yo, detrás de mí, y me ponía las manos en los hombros. Y si alguien se acercaba a sacarme a bailar y él me oprimía, es que no podía levantarme. Si me dejaba libre, es que podía. Entonces, sí era difícil. Sin embargo, ver que era en mi caso, un excelente hijo, un hijo pues muy amoroso, un hijo ejemplar, un hermano solidario, un buen padre. Como marido no lo juzgo, allá que lo juzgue su esposa. Era un hombre que siempre pensó que la mujer era un potencial que estaba siendo desperdiciado en la nación. Pero cuando él se viene a Guerrero, él señala en toda su campaña, a lo largo de toda su campaña, y lo pone en práctica durante su gestión, que no puede haber una democracia completa sin la participación de la mujer. Que la mujer tiene todos los talentos necesarios para participar en la vida activa, económica, política, etcétera, de nuestro estado. Y que la única manera de aprender a gobernar de las mujeres era gobernando. Daba una serie de consejos, unos chuscos, otros serios, como pues que si en el hombre se veía mal ser deshonesto, él era alérgico a la deshonestidad, en la mujer se veía peor. Señalaba que las mujeres guerrerenses no coman carne de mujer, es decir, que no fuéramos caníbales, que no nos criticáramos, que nos unificáramos como mujeres porque teníamos en contra a la política, a los políticos y a los varones, y que debíamos estar todos unidos. También les indicaba o nos indicaba que no llegáramos a la Cámara por la recámara, es decir, que se hicieran méritos de otra índole que no personales. Dio todas las facilidades, las becas, fundó las instituciones necesarias para que la mujer se desempeñara como ama de casa o estudiara, que las campesinas fueran titulares de su parcela, tuvieran todos los cursos necesarios para aprender. Lo mismo que sus hijas. Modificó algunos códigos en relación, por ejemplo, al divorcio, hacerlo menos tortuoso, a tratar de asegurar la pensión, pero los hombres medio escurridizos ni así se ha logrado asegurar la pensión. Y siempre pensó en impulsar a los jóvenes, en impulsar a las mujeres y en proteger, escuchar y cuidar a los ancianos. Él tuvo, no a lo largo, a lo corto de su vida, puesto que se ausentó a los 48 años, tuvo gran amistad con personas que eran 20, 15, 30 años mayores que él, porque él decía que aprendía mucho de la gente mayor. Y es así como tiene amigos como don Vicente Fuentes Díaz,
que era una persona mucho mayor que él, y sus amigos no eran de su edad, porque no encontraba eco. Él quería aprender, y a los amigos de su edad no, aunque sonara presuntuoso, no les encontraba qué aprenderles, pero a las personas mayores sí. Como padre, por lo menos lo que nosotros vimos y vivimos, porque siempre fuimos muy respetuosos de la vida de los demás, es que todos los miércoles en la mañana atendía asuntos en la Ciudad de México, comía con sus hijas, ya que estaba divorciado de la primera esposa, comía con sus hijas y les dedicaba la tarde. Les enseñó, no sé, a ir a la lagunilla, a ver lo valioso que podía haber en los bazares, a darle valor a lo que a lo mejor no lo tenía los ojos de otras personas, pero para él sí. Pepe era, y lo podrán decir sus ex colaboradoras, era generoso, escuchaba los problemas personales de sus colaboradoras, aconsejaba en la medida de lo posible, les preguntaba qué les pasaba, qué necesitaban, vacaciones, aumento de salario, un viaje, descansar, etc. Él quería que le mostraran a Guerrero su lealtad, y la lealtad para él era trabajar mucho y dar buenos resultados. No era difícil ser leal. Siempre quiso tener colaboradores muy leales y muy inteligentes. Él decía que no podía, que era alérgico a la palabra hueca, a las palabras vacías, a las palabras que no comunicaban, y que él necesitaba gente talentosa. Inclusive en alguna ocasión que mi mamá se dio cuenta que se había molestado y había regañado a algún colaborador vía telefónica, si cabe la expresión, le llamó la atención y le dijo, porque así le decía: Pepito, piensa que entre tu inteligencia y la de tu colaborador hay una gran distancia. No lo quieras a tu estatura, bájate tú a la estatura de él, pero no los regañes, por lo menos no que yo te oiga. Mi mamá siempre le fue a la mano. Él fue propiamente una hechura de mi mamá. Le heredó el gusto por la lectura, por escribir. Es decir, era más apegado a ella. Y como él decía, bueno, pues es que yo estoy acostumbrado a vivir entre mujeres, mis hijas, mi esposa, mi mamá, mi hermana, mis cuñadas, o sea, todo eran mujeres. Entonces él sabía cómo tratarlas. Desde luego, la ausencia de Pepe, curiosamente, mientras más pasa el tiempo, más duele. Y duele porque pudo haber sido algo grande para este país, en beneficio de todos y de todo lo que este gran país significa. Era un hombre plural, un hombre generoso, aún en la polémica. Yo recuerdo, por último, para terminar, yo recuerdo que el día de su ausencia llegó don Porfirio Muñoz Ledo y llorando me dijo: ¿y ahora con quién voy a polemizar? O sea, una grandeza de Porfirio Muñoz Ledo, pero hablaba pues de esas polémicas respetuosas, divergentes, pero siempre dentro del respeto, de la diversidad. Y creo que si alguien
lo extrañó fue la oposición. La oposición lo extrañó y lo extraña porque a lo mejor no hay un eje ahora alrededor del cual puedan dialogar, podamos hacer un solo bloque de este estado, de este municipio, de este país, para salir adelante, teniendo como partido precisamente a México, a Guerrero o a Acapulco. Yo podría pasar toda una tarde hablando de Pepe, en todos los sentidos. El Pepe agradable, el Pepe simpático, porque tenía un buen sentido del humor, heredado también de mi mamá. Yo creo que era hijo de mi mamá nada más. Muy semejante. Yo les dejo la palabra aquí a los hombres intelectuales que están para que vean la parte no más valiosa, porque creo que el espíritu de Pepe fue y es y permanece entre nosotros como un tesoro, que fue convivir con él y tenerlo de hermano, y tenerlo de amigo, y de jefe, y de subordinado, y de compañero, etc. Pero que hay cosas como lo que dirá nuestro amigo David, o aquí nuestro amigo Florencio, o Armando como hermano mayor, que compartió pues mucha vida en la Ciudad de México cuando se fueron a estudiar. Yo aquí lo dejo, y como estoy como López Dóriga, si me dicen no vengo, ya no sé qué sigue, y yo le dejo aquí el micrófono a Mario. Sí, gracias, Mario. Bueno, estamos en un ámbito académico en donde nos rodean muchos de sus ex colaboradores y en donde difícilmente podría yo encontrar espacios que enriquezcan más la presencia de José Francisco como servidor público. Yo me iría hacia atrás y ocuparía parte de lo que Mari acaba de expresar. O sea, la presencia de José Francisco en un núcleo familiar en Acapulco. O sea, nuestra familia llega a Acapulco en principio de los 40, mi padre médico, mi madre había sido voluntaria en la Cruz Roja, se instalan en Acapulco y llegan con un hijo que es mi caso, y posteriormente tienen 6 hijos más, de los cuales el primero nacido en la ciudad de Acapulco fue José Francisco. Y por razón natural, ustedes mismos, los acapulqueños, conocen la historia. No había hospitales ni sanatorios en Acapulco, era una población que variaba entre los 16,000 y 22,000 habitantes, con espacios muy pequeños, y mi padre fue el primero que trajo un sanatorio asociado con unas monjitas, y en donde nació Marisela, que fue de los primeros que nacieron en el Sanatorio del Sagrado Corazón, que estaba, no donde está ahora, sino en la parte donde estaba el viejo toreo de Acapulco, la vieja plaza de toros, en ese espacio, donde eran las 7 esquinas, los de los tacos, ¿no? que después fue Casa Royal. Entonces, de esos 7 hermanos, en que orgullosamente yo soy el mayor, mérito que no mío ninguno, porque el que yo esté pues es mérito de mi padre y de mi madre, y también no viene al caso mencionar la ausencia de 2 hermanos, lo que hace que la distancia entre Pepe y mi persona es de 6 años, en lugar de ser más corta. Entonces, la etapa de adolescencia e infancia, porque a lo mejor yo tenía 15 años y Pepe tenía 9, entonces era difícil la relación entre un niño de 9 años y un adolescente, que ya de por sí los adolescentes son difíciles, de 15. Pero como cosa rara en la casa, compartíamos las habitaciones
y no por edades. El compañero de habitación de Pepe era yo, el cuarto y el mayor. ¿Y por qué? Porque yo tenía una enorme tolerancia ante el terrible carácter desde niño de Pepe. O sea, lo que desarrolló después intelectual y profesionalmente, bueno, en gran parte es debido a esa enorme inquietud de búsqueda de verdades. O sea, eso lo movía. Y comentaba yo hace un rato en la planta baja el hecho de que cuando cumplía por ahí de los 10, 11 años, el regalo que le pidió a mis padres fue una colección de libros, porque el mismo es que los leyó en su totalidad. Cuando yo adolescente lo que les pedí fue una suscripción a una revista de béisbol. O sea, esa era la distancia entre las afinidades de uno y otro. ¿Esto qué quiere decir? Que Pepe desde muy pequeño buscó una mejor formación y una mejor preparación. Y eso hace que años adelante, cuando yo ya estaba estudiando medicina en la Ciudad de México, llegó Pepe a estudiar prepa. O sea, esa era la distancia y fue alumno del CUM en aquella época. Todo lo anterior, primaria y secundaria, la hizo aquí en Acapulco. Y más tarde, bueno, eso le permitió tener los dos mundos y conocerlos bien. Por eso cuando llega a gobernador, pues él conoce el medio de los guerrerenses, el medio de los acapulqueños en particular, se identifica con ellos y trata de encontrarles soluciones. Entonces, esa es una parte que yo creo muy, muy importante. Y coincidiendo con lo que decía Mari, en cuanto a ciertas características que lo hacían diferente y que no todos la conocen, como el hecho de tener una gran facilidad para las cosas atléticas y para el deporte. O sea, eso casi nadie lo sabe, porque quedó en el ámbito familiar y porque la vida no le dio tiempo. O sea, le dedicaba tanto tiempo al estudio y a la escuela que difícilmente podía aplicarse en una disciplina deportiva. Sin embargo, tenía enormes facultades. Y tan es así, particularmente destaco en la natación. O sea, tenía una gran habilidad para nadar. La vida nos llevó entonces a México a vivir, el mayor, en mi caso, mis dos hermanos que estaban entre Pepe y yo, y Pepe. Pero Pepe estudiando prepa, en una situación realmente difícil. O sea, vivir 4 adolescentes, porque teníamos entre los 16 y los 20 años los 4, no era fácil. Sin embargo, él tuvo la habilidad de, así como toleró a incompetentes a su alrededor, toleró también a todos sus hermanos. Entonces, no. Entonces, en alguna forma, conforme fue creciendo profesionalmente, primero como estudiante y después yendo a Inglaterra a hacer un posgrado y luego regresando, que recuerdo aquí que no era fácil en esa época. Estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de hace 50 años. Entonces, ahora es más o menos fácil poder ir al extranjero a hacer una maestría. Hace 50 años era verdaderamente difícil. Y ahora que me mudé de casa hace poco, encontramos, más bien mi esposa encontró una carta donde Pepe termina la maestría y me manda a pedir prestado $100. O sea, que $100 no son nada ahorita y a lo mejor tampoco era nada entonces. O sea, pero un poco la vivencia de que esas épocas fueron muy duras. O sea, nuestra familia fue una familia, siempre lo ha sido, clase media, en donde mi papá siempre aspiró a hacerse millonario y hizo millonarios a taxistas, a quien pilotaba un avión. O sea, es más, les cuento un detalle chusco. Vivíamos en Vista Alegre, donde vive Marisela todavía, y entonces mi padre decide poner una granja
para tener huevos, huevo fresco, y venderlos. O sea, el chiste no era la alimentación familiar, sino el hacer un negocio vendiendo huevos. Un médico que era destacado, que se le conocía, etc. Bueno, decidió hacerse granjero y vender huevos. Y pasaron dos cosas. Primero, le tocaron las gallinas más huevonas del mundo. Entonces, de allá de vez en cuando ponían un huevo, entonces mismo que se vendía. Y entonces los hijos, para poder desayunar, teníamos que estar esperando a que la gallina pusiera el huevo. Y eso sí, tenían mejor recámara que nosotros, porque eran jaulas individuales, y nosotros nunca tuvimos recámara individual. Y entonces el piso de la jaula era inclinado y el huevo lo ponía y rodaba y quedaba fuera de la jaula para que la gallina no se lo comiera. Entonces había que estar a la expectativa de que hubiera huevo para poder desayunar. Esa es una de las anécdotas. Otra anécdota es relativa a la necesidad de traer pollitos de Estados Unidos. Y entonces compra N cantidad de pollos, no tengo la idea, a Rhode Island, un lugar lejano. No son las comunicaciones, no eran las comunicaciones como son ahora, entonces los pollos tardan 3 días en llegar, 3 días que llegan sin comer. Y mi padre le preparó pues, un salón de lujo, que era un salón todo pintado de blanco, con comederos y bebederos nuevecitos, aserrín en el piso. Llegan los pollos, abrimos las cajas, salen los pollos, se comen el aserrín, luego el agua y se mueren todos. Entonces, una verdadera tragedia, cuando sus hijos éramos vestidos de la tela del costal del alimento de los pollos, que era estéticamente muy atractivo, o sea, no nos veíamos mal, y mi madre era una muy buena costurera y nos vestía pues completos, o sea, el short y el aviso de la comida de los pollos. Entonces, bueno, de ese núcleo así de raro, con esas cosas tan raras, nace un político tan de llamar la atención como José Francisco. Pero si revisas hacia atrás, resulta, y coincido con lo que dijo Marisela, que buena de la carga genética que recibió José Francisco, y que desafortunadamente no nos compartió a nosotros, fue por el lado de los Macié. ¿Por qué? Porque los Macié siempre han estado en el servicio público, siempre lograron posiciones destacadas, y simplemente un rápido recuerdo: Luis Víctor Macié fue oficial mayor de la Secretaría de Salud. Su hermano, mi abuelo, nuestro abuelo, Wilfrido Macié, fue el director general del ITI y el primer director del Politécnico con Lázaro Cárdenas. O sea, y luego Guillermo Macié, su hijo menor, fue director del Poli y fue subsecretario de Educación Técnica. O sea, ¿qué pasó con los Macié? Que había una relación rara, ¿no? Una carga genética intelectualmente fuerte, que eran los Macié, y una carga de alguien que quería hacer negocios y que nunca supo cuándo ni cómo, que eran los Quintanilla, ¿no? Los Ruiz Quintanilla. Entonces, esa mezcla de dos nos ha hecho ser servidores públicos que hacemos muy malos negocios. Entonces, es una mezcla rara. Y entonces, pues qué bueno que todos los que hemos recibido esa carga de herencia familiar podamos aportarle al Estado, y en particular al Estado de Guerrero, que es donde nos encontramos. Yo sé que Marisela ha tenido una actividad política importante en el Estado, que seguramente aporta intelectualmente a la Universidad Americana de Acapulco, y si no lo hace, lo debería de hacer. Por otro lado, pues la vida a mí me llevó fuera, después de trabajar varios años acá, muchos años acá, me llevó a México y allá sigo en el servicio, en un servicio público-privado, porque presido la Fundación ISSSTE, Asociación Civil, que me permite usar la expertise y las relaciones
no todas mías, sino buena parte de Pepe, por eso lo mencionaba, porque Pepe nos dejó una herencia que nos abre puertas, con una característica muy especial. Generalmente cuando falta a alguien, heredas los enemigos, mas no los amigos. En el caso de Pepe nos ocurrió lo contrario, heredamos también a los amigos, y los enemigos pues ya no nos ven como pieza, y entonces ya no nos hacen mucho caso. Y entonces, bueno, esa es un poco una variante de lo que Marisela tuvo a bien platicarles, pero yo quería darles esos detalles de cómo la familia Ruiz Massieu, o Ruiz Quintanilla, o Ruiz Massieu en su origen también, llega a Acapulco. Y por último, un poco el nacimiento del Ruiz Massieu, que ese es mérito mío si lo calificas de mérito, pero luego a veces es de mérito en estos tiempos de devenires políticos difíciles. Resulta que nosotros realmente deberíamos tener hijos que se llamaran Ruiz Aguirre en el caso mío, Ruiz Salinas en el caso de Pepe, Riera Ruiz en el caso de Mari, venga, así. Entonces, yo soy el mayor y por ende me casé antes, había mucha distancia con Pepe, y iban a ser mi hijo mayor. Entonces, reuní a los hermanos y les propuse, oye, ¿por qué no juntamos el Massieu con el Ruiz? O sea, Ruizes, hay muchos, Ruiz Massieu distingue algo, por lo menos vincula al núcleo familiar, y eso fue lo que hicimos. Y no hicimos ningún trámite, debo de confesarle a aquel señor secretario general de gobierno, que ni al registro civil hicimos trámite, sino simplemente íbamos y lo registrábamos como Armando Ruiz Massieu Aguirre, Marisela Ruiz Massieu, Riera Ruiz Massieu, etc. Y así fue como caminamos. Y bueno, no se lo digan al secretario general del gobierno, pero no hay necesidad de ir al registro civil, simplemente vas y declaras. Entonces, gracias, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Como han dicho los hermanos, bueno, la hermana y el hermano, en este asunto de la política de género de José Francisco, podríamos pasarnos muchas horas hablando de él. Yo lo conocí en Casas Grandes, Chihuahua. Él había llegado como subdirector del IEPES, lo que fue el Tintán del PRI, donde se reunía la intelectualidad en los procesos electivos para la sucesión presidencial y donde generalmente salían los que formaban el gabinete del próximo presidente. El director general del IEPES era Carlos Salinas de Gortari, el candidato a la presidencia era Miguel de la Madrid, y él era subdirector. Había 3 subdirectores, o 4, no recuerdo, él era uno de ellos. Pero el caso es que en Casas Grandes organizó un foro sobre temas municipales. Yo estuve ahí porque yo era el delegado de la CNOP en el estado de Chihuahua. Había yo estado leyendo los artículos sobre nueva y vieja política que se había publicado en la primera plana de la jornada. Me llamaron mucho la atención sus textos, porque no era usual que un guerrerense escribiera como lo hacía él, tan puesto al día, tan viendo los fenómenos políticos de un país que estaba ya acelerando un cambio y que no era advertido de ese cambio, y que con mucha claridad hablaba de la vieja y de la nueva política. Y me acerqué a él y le dije, soy fulano de tal, he leído puntualmente sus artículos, me llama mucho la atención sus propuestas y quisiera mantener una relación con él. Después de la elección, búsqueme, fue todo lo que me dijo. Pues lo busqué después de la elección, debo decir que para entonces yo ya estaba colaborando con don Manuel Garza González en el Comité Nacional del PRI, era yo subsecretario general adjunto, don Manuel era el secretario general adjunto, y lo fui a ver, pero antes de irlo a ver, fui a buscar al secretario de Salud, Guillermo Soberón, porque Guillermo Soberón pues es nieto de una hermana de mi abuela materna, entonces ha habido una relación familiar de muchos años, somos primos segundos, y me da mucho gusto que el homenaje a Ruiz Massieu se haga en el auditorio Guillermo Soberón. Pues fui a ver al doctor Soberón y le dije, oiga, pues le vengo a preguntar si usted va a querer ser gobernador de Guerrero. Me dijo, no. ¿Y por qué no? Tiene usted todas las condiciones
para ser el próximo gobernador, la capacidad, las relaciones, el conocimiento. No, a mí en Guerrero no me conocen, y yo conozco poco de Guerrero, y sería muy irresponsable de mi parte aspirar a este cargo. Tengo el compromiso con el presidente de terminar una serie de cambios, de reformas que queremos hacer en el sector salud, dice, y no me voy a despegar de este cargo. Dice, pero vete a ver a Pepe, él sí quiere ser gobernador. ¿Lo conoces? Yo sí, claro que lo conozco. De hecho, digo, en este momento tengo una cita con él. Salía yo, abría la puerta para alejarme del despacho del doctor Soberón, cuando me dice, hey, Florencio, ven. Regresé, era una oficina con lata. Regresé a su amigo. ¿Qué pasó, doctor? Nada más recuerdo una cosa, es un hombre brillante, talentoso, pero tiene un carácter. Esa fue su recomendación. Bajé a ver a Ruiz Massieu, lo encontré impecable con mangas de camisa blancas. Estuvimos conversando, me preguntó dónde estaba, qué hacía, etc. Pero luego iba agregando cosas de las que yo hacía. Entonces tenía algún mecanismo en que realmente cuando hablaba con alguien sabía quién era ese alguien. No era una cuestión de que quién es usted y quién lo envió y de quién se trata. Ella sabía, cuando recibía a alguien, de quién se trataba. Entonces estuvo hablando que cómo estaba don Manuel Garza González, que cómo veía yo al presidente Lugo Verduzco, presidente del Comité Nacional del PRI, que cómo iba al partido, cómo iba a Guerrero, etc. Y bueno, en concreto, yo le dije, pues yo lo vengo a ver porque me parece que si Guillermo Soberón no quiere ser candidato a gobernador, pues el que tiene que ser el próximo gobernador es usted. Y si en algo le puedo servir, estoy a sus órdenes. Me dio una serie de reflexiones sobre Guerrero, cómo veía las cosas. Digo, por supuesto que está en mi proyecto ser gobernador de Guerrero, y creo que voy a ser el próximo gobernador de Guerrero. Vamos a mantener comunicación. Y solamente le quiero decir que yo, como Ruiz Cortines, fueron sus últimas palabras que en ese momento me llamaron mucho la atención. Me parecieron incluso un poco agresivas. Yo, como Ruiz Cortines, ni un paso, ni un peso. Lo de ni un paso, pues ya lo estaba dando, que eran muchos, y lo de un peso nunca entendí el motivo de ese comentario. El hecho es que a partir de ese momento, él me sumó a su equipo virtualmente, me hablaba por teléfono, me pedía información, me decía nos vemos mañana a la 1, o sea, no era una relación de una persona que había llegado a decirle, oiga, pues yo creo en su proyecto, ¿qué le puedo servir? Sino que digo, pues sí me puede servir, y realmente me ponía a trabajar desde la posición en la que yo me encontraba en el Comité Nacional. Resultó candidato, se hizo amigo de don Manuel Garza González, yo tuve la oportunidad de presentarlos, que era pues que veía toda la parte electoral del Comité Nacional del PRI, el nombramiento de delegados generales, parte de los procesos de selección de candidatos, y después de que se entrevistó con Lugo Verduzco, que dio la información de que él sería el candidato del PRI a Guerrero, pasó a ver a don Manuel Garza González, y yo estaba pues, obviamente ahí en la oficina, ellos conversaron en privado, y me dijo, lo espero mañana a las 11 me parece, en algún auditorio de la Secretaría de Salud. Habíamos ahí unas 150 personas, empezó a dar una serie de indicaciones, y dijo, fulano va a ocupar este cargo, perengano aquel, y me dijo, Florencia Salazar va a ser el correo de mi campaña, y digo, queda claro lo que cada quien hay que hacer, etc. Me despide, dice, nos vemos mañana, y lo espero a la 1. Pues yo seguía siendo secretario adjunto del Comité Nacional, pues entonces tenía yo que hablar con mi jefe inmediato para decirle, bueno, la invitación que había recibido de entregar la oficina. A la 1:05 me estaba hablando Domi, la secretaria, el señor Ruiz Massieu, para preguntar que dónde estaba yo, porque el señor Ruiz Massieu me estaba buscando. Digo, oiga, dígale que estoy tratando de hablar con mi jefe para entregar la oficina. Pues es que él dijo que iba a estar usted aquí a la 1 y yo le sugiero que se venga a la 1. Bueno, ya me fui a ver al señor Ruiz Massieu, y me dijo, mire, nos hablábamos usted entonces, dice, mire, yo le voy a hacer 3 comentarios. Lo nombré mi coordinador porque creo que de todos es el único que tiene experiencia sobre el partido, que lo conoce, que conoce los procesos electorales, está usted en el Comité Nacional. Dice, pero tome en cuenta lo siguiente, conmigo cuentan los resultados, y para que haya resultados cuenta la puntualidad. Yo no acepto personas impuntuales.
Dicho eso, pasamos una reunión que estaba programada media hora después. Había iniciado la reunión cuando alguien entra, trató de entrar de manera muy disimulada y sentarse. Dice, ¡ey! Usted. Es la última vez que llega a esta hora. La próxima vez no lo quiero en mi equipo de trabajo. Si queremos cambiar Guerrero, si la aspiración de todos nosotros es cambiar Guerrero, tenemos que pensar por lo elemental, que es la disciplina. Quien no tiene disciplina no tiene orden, y quien carece de orden no llega a ninguna parte. O es usted puntual, y era una mujer por cierto, o no la quiero volver a ver aquí. Frente a todo el mundo. Así que derechitos y marchando empezamos la campaña del Guerrero, pero era un hombre con una enorme sensibilidad. Llegamos a Chilpancingo, por Alameda Granados Maldonado, avanzamos por la calle Emiliano Zapata, llegamos a la plaza cívica, y ahí lo estaba esperando un grupo numeroso de personas, como solía hacerse en esa época. Dio un mensaje, terminó el mensaje, no lo vi muy satisfecho, no sé de qué, bajó, me tomó del brazo y vamos a caminar, y nos regresamos caminando por la calle Zapata y me dijo, ¿qué le pareció mi mensaje? ¿Qué tal lo dije? Siempre me pareció que fue un muy buen mensaje, pero ¿cómo lo dije? Pues lo digo mal. ¿Cómo lo dije mal? Pues lo dijo usted a gritos. Usted no es orador de plaza. El tono de usted es el del conferenciante. Si usted quiere hablar como un orador de plaza, siempre debe escuchar ahí, así, a gritos. Y entonces la calidad de sus intervenciones se va a perder por la manera equivocada de decirlas. No dijo nada y nunca más volvió a hablar como lo dijo en su primer discurso. Adoptó ese tono de conferenciante que le venía muy bien, era muy claro, enfatizaba sus palabras. Además, maestro universitario, pues obviamente que sabía cómo comunicar de manera adecuada sus ideas. Pues digamos que ese fue el inicio de mi relación con él, una relación política que se fue haciendo estrecha con el paso del tiempo. Y voy a comentar 3 o 4 cosas que me parecen significativas en la persona de Ruiz Massieu. Yo he dicho en otras ocasiones que a mi generación de guerrerenses, por lo menos a mí, nos enseñó a pensar políticamente. ¿Y qué quiere decir el que nos haya enseñado a pensar políticamente? Pues quiere decir que nos enseñó a analizar el conflicto social. La sociedad siempre está en conflicto, por eso existe la política. Y la política es el mecanismo para la solución de ese conflicto. Entonces vamos a ver cómo ha evolucionado la sociedad, cómo se han generado sus desafíos, qué problemas tienen y cuáles son los instrumentos, las herramientas de las que se dispone para resolverlos y seguir avanzando, para ir resolviendo los conflictos y tener la capacidad de advertir los que vienen y, como decía él, y no dejarlos que se sumen, porque decía Ruiz Massieu, cuando se deja que un problema se sume a otro se vuelve inmanejable y nos volvemos rehén del conflicto. A los conflictos hay que atenderlos y resolverlos conforme se van presentando. Entonces Ruiz Massieu nos llamaba a un grupo de colaboradores y decía, para tal fecha vamos a hacer un libro sobre tal tema. Tú vas a escribir de esto, tú de esto, tú de esto, tú de esto, tú de esto, 15, 20 cuartillas, en tanto tiempo me entregan el texto. Y en ese tiempo estaba el texto, en ese tiempo salía el libro. Luego convocaba coloquios, venían gente del Comité Nacional del PRI, invitaba a amigos suyos intelectuales, nos imponía temas, quién iba a hablar de tal o cual cosa. Es decir, nos hizo a varios guerrerenses de esa generación nuestra a formarnos políticamente, pero no solo en el sentido de la militancia, de la dirigencia, de los mecanismos pragmáticos de la organización política y social, sino a pensar en el programa, en la idea, en cómo se crea un programa y cómo ese programa corresponde a una idea y cómo la idea se convierte en acciones que después son los instrumentos de la administración pública. Y Ruiz Massieu en ese sentido fue un formador, fue un orientador. Nos hizo pensar, nos hizo leer, nos hizo escribir,
nos hizo debatir, y conversar con él era algo siempre sumamente grave. Porque además, déjenme decirles, era sumamente impaciente. Era yo delegado general del PRI en Jalisco, era diputado federal, y entonces organizé un foro sobre el Tratado de Libre Comercio. Invité a Pedro Paullada, que era mi compañero diputado federal, había sido secretario de Economía, procurador de la República, presidente del Comité Nacional del PRI, a un compañero que había sido presidente o era presidente en ese momento de la Asociación Nacional de Economistas Revolucionarios, y a Ruiz Massieu. Bueno, realizamos el foro, un foro más o menos de unas 200 personas, y él estaba programado para dar al final. No recuerdo si en ese momento era, creo que era, todavía estaba en el Infonavit y todavía estaba en el Infonavit, creo. Sí estaba en el Infonavit. Y entonces empezó a hablar estas personas, y alguno de ellos extendió con una voz apagada, cansada, aburrida, y me manda un mensaje, me dice: dile que se calle o me voy. Pues digo, yo me hice el oxiso, guardé el papelito. Todavía el colega porque éramos diputados federales, siguió hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. La gente bostezaba, se removía en el asiento, estaba aburrida, cansada. Pero cuando habló Ruiz Massieu, automáticamente llamó la atención. La manera en que habló del Tratado de Libre Comercio, de los riesgos que significaba, de lo que implicaba para un país que tenía que abrirse, no se hablaba de globalidad todavía, al comercio internacional, de lo que significaba para la política económica del país, la generación de empleo, en fin. Realmente dio una cátedra y terminó su intervención con una ovación de todos los asistentes, que la dimos de pie. Y afortunadamente, cuando salió me dijo: bueno, nos vemos, tengo una cena, cuando vayas a México nos encontramos. Ya no me dijo nada de que no había pasado el papelito de quien le pedía que dile que se calle o me voy. Era pues muy disciplinado, era muy organizado. Y decía Marisela de cómo alguna vez le pudo haber llamado la atención a un colaborador por teléfono. Yo tuve el infortunio de ver llamadas de atención en vivo y a todo color. Y mi jefe, don Manuel Garza González, me había dado un consejo. Me dijo: mira, licenciado, nunca presencies que a alguien se le llame la atención, porque es muy ingrato, pero ese no es el problema. A quien le llama la atención se lo va a perdonar a su jefe porque es su jefe, pero no te va a perdonar a ti que lo veas y que seas testigo de su indignidad. Pero las cosas ocurrían tan rápido, pues que me da la vuelta para salirme, pero que ya me han ocurrido las cosas. Entonces espero que nadie me tenga ningún rencor por algo que nada tiene que ver con mi voluntad. Pero Ruiz Massieu era, en ese sentido, pues era preciso, era exigente. Y decía yo que, refiriéndonos al comentario de Marisela, también era muy generoso, también era un hombre que contribuía a dar ánimo a su equipo, a estimularlo, a apoyarlo. Muchos de los que se integraron en su gabinete pues habían sido sus alumnos, otros sus compañeros catedráticos, otras personas que conoció en la campaña, a otros cuando fue secretario de gobierno en la época del Liceo Cervantes Delgado, otros que nos presentamos directamente con él, y nos fue abriendo los espacios. Un día llegó aquí al aeropuerto, lo fuimos a recibir Israel Soberanis, Jesús Ramírez Guerrero y yo, y digo: vamos a pasar a comer algo aquí al Príncipe. Entramos a un restaurante. Ruiz Massieu era un hombre que no bebía alcohol, que acaso tomaba una copa de vino blanco, y si acaso dos, era todo lo que bebía. Nunca lo vi beber más. Pasamos pues a cenar, como él dijo. Y sacó una libretita y me dijo: oye, ¿qué quieres ser? ¿Secretario general de gobierno? ¿Presidente del PRI o presidente municipal? Le dije: presidente municipal. Le dije: ¿por qué? Porque secretario de gobierno va a ser tú mismo,
Tú vas a hacer las leyes, vas a manejar el Congreso, vas a tener en orden a los ayuntamientos. Además, te digo, pues yo realmente de leyes no conozco mayor cosa y cuando me pidas un decreto, creo que me voy a exponer demasiado. Presidente del PRI, por la misma razón. Tú vas a ver quién va a ser el presidente, le vas a dictar las líneas programáticas del partido, vas a querer cómo se modernice o cómo se dirija, le digo, y el presidente del PRI pues va a ser un puntual seguidor de todo aquello que le digas. Entonces su capacidad de maniobra va a estar muy reducida. Y mis dos abuelos fueron alcaldes hace muchísimos años, yo siempre he pensado en que quiero ser el presidente municipal y esa es mi aspiración. Usó una palabra que no voy a repetir, hizo así, listo, tú vas a hacer, y yo fui. Bueno, pero quiero terminar esta intervención porque yo creo que en la justa dimensión del Liceo Ruiz Massieu, lo que tenemos que pensar es que tenía una formación de estadista. Por eso, en estos textos que reunimos en este libro sobre sus ideas, hay palabras que se repiten: diálogo, reforma, innovación, nueva política, cambio, oposición. Hacía las analogías con las grandes transiciones políticas que habían hecho en España y en Chile. Hizo un decálogo sobre liderazgo, planteó los escenarios de lo que él decía, cómo volver a los orígenes. Y aquí tengo que hacer una observación muy atenta. Ruiz Massieu hablaba de volver a los orígenes, los 80s. ¿Qué significaba volver a los orígenes en los 80s? Significaba que todavía el PRI tenía el predominio de ser el partido casi único, de este sistema de una pirámide que estaba en la cúspide del presidente de la República como el jefe constitucional y el que ejercía las facultades metaconstitucionales que le daban un poder extraordinario. Controlaba los gobiernos locales, los municipios, las organizaciones políticas, era el jefe del PRI, decidía quiénes eran los candidatos a los municipios más importantes, a las gubernaturas, al Senado, al Congreso Federal. Pero él advertía ya en ese momento una política declinante en el régimen del PRI. Por eso hablaba de una nueva política, porque él vio la importancia de un cambio a tiempo. Podía rescatar en ese momento las ideas centrales del nacionalismo revolucionario. ¿Y qué es el nacionalismo revolucionario? Pues es el liberalismo del siglo XIX, el liberalismo de la Constitución del XVII, que rescata los bienes de la nación con la expropiación petrolera, que promueve el reparto agrario, que respeta los derechos de los trabajadores, que alfabetiza, que promueve, por supuesto, los derechos sociales y que va generando un sistema de seguridad a través de instituciones tan importantes como el IMSS, como el ISSSTE, que le dan una gran fortaleza al Estado mexicano y una enorme vinculación con los ciudadanos. No teníamos una democracia suficiente, fue una democracia que se fue gradualizando, pero que la impulsó el PRI. Y esto incluso lo dije en reuniones del Comité Nacional del PAN, donde decían en el PAN, cuando yo fui panista, decían, es que el PRI es un partido autoritario, es un partido que generó un sistema de gradualismo democrático. El voto a la mujer, los diputados de partido, después el voto a los jóvenes a los 18 años, enseguida la gran apertura para darle acceso a la izquierda, la reforma electoral de López Portillo que instrumentó Reyes Heroles. Pues todo eso se le debe al PRI. Entonces, cuando Ruiz Massieu hablaba volver al origen, estaba hablando de cómo era posible todavía modernizar un sistema político que estaba ya declinando. Pero hablar hoy de volver al origen es imposible. ¿Cuál origen? ¿A qué se va a volver hoy cuando estamos en medio de una revolución tecnológica, de la robótica, de sistemas globales o mecanismos globales, en donde dicen algunos analistas exitosos, inteligentes,
Esta revolución que estamos viviendo el día de hoy es la primera revolución que a lo largo del tiempo no lo hicieron ni los políticos ni los industriales. Lo está haciendo la tecnología, y la está haciendo con tal impacto en la sociedad, en las personas, y no lo estamos advirtiendo. De tal manera que hoy no podemos pensar en que el PRI vuelva a los orígenes. Pero el PRI se puede modernizar, por supuesto, puede renovar, tiene que recuperar de su militancia la fuerza que tiene. Dice mi amigo el exgobernador de Oaxaca, que anda recorriendo el país, diciendo es que hay que devolverle el PRI a sus dueños, que son los militantes. No es cierto, los militantes nunca fuimos los dueños del PRI, siempre fue el presidente de la República dueño del PRI. Y en los estados gobernadores, y en los ayuntamientos, los alcaldes, ese fue nuestro sistema, y estábamos a gusto con el sistema. ¿Por qué? Porque tenía respuestas a la demanda de la sociedad, porque se hacían los caminos, se construían las escuelas, se hacían los centros de salud, tenían medicamentos los centros de salud, se formaban profesionales para atender el desarrollo nacional. De tal manera que hoy tenemos un escenario absolutamente distinto, en un mundo absolutamente diferente. Y hoy tenemos que replantear la agenda de las necesidades, de los problemas nacionales, y tenemos que replantear cómo la vamos a abordar. Consecuentemente tenemos que cambiar también nuestras ideas, no las ideas esenciales, que son para quienes pensamos en un régimen de libertades democrático, pues que eso es el respeto a los derechos humanos, a los derechos políticos, creer en la democracia como el mejor tipo de régimen político que ha habido, que permite que pueda haber consenso ciudadano, pero tenemos que pensar. Y yo creo que México está en un momento en el que necesita los partidos políticos, necesita que los partidos crezcan, necesita que los partidos se desarrollen, necesita que los partidos se formen, porque si no, pues vamos a volver al régimen del partido casi único, pero sin las ideas originales de lo que fue el nacionalismo revolucionario, de lo que nutrió a la Revolución Mexicana, pues que es la heredera natural de la Revolución Liberal del siglo XIX, la de Juárez y los gigantes de la Reforma. Es un proceso ideológico que tiene que darse, que genere contrapeso en el país, para que en efecto pueda haber una pluralidad activa, una pluralidad funcional, una democracia de mayor calidad, una democracia con contrapesos en los poderes públicos, en los partidos, en la sociedad, en los poderes fácticos. Yo creo que ahí tienen los militantes una gran tarea, y qué bueno que está aquí Manuel Añorbe, que a veces se omite decir que Manuel Añorbe pues también empezó en Guerrero con Ruiz Massieu. Yo lo recuerdo muy joven cuando fue delegado de Banobras, invitado por José Francisco Ruiz Massieu, y que está en el Senado de la República, porque estos son de los temas que tenemos que plantearnos. Podemos militar o no militar, como yo, que ya tiene algunos años que no milito en ningún partido. Lo que no podemos hacer es dejar de pensar qué va a ocurrir con nuestro país si no hay un pluralismo político orgánico, si no hay contrapesos políticos. ¿Cuál es el futuro de nuestra democracia? Ahí es la tarea, en eso hay que repensar, y yo me atrevo a suponer que si Ruiz Massieu viera el escenario actual, habría pensado que varios años transcurrieron en vano, que se dejó pasar la oportunidad de la reforma y que se viven las consecuencias de no haberse hecho los cambios oportunos. Y me lleva a un epílogo incómodo e indeseable. Ruiz Massieu habló en la mitad del desierto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero que nada, Mario, muchísimas gracias por la invitación para acompañarte en este evento. A mí me parece genial que volvamos los ojos en este momento a lo que mencionaba uno de quienes me antecedieron las palabras, que fue Florencio, cuando dice volver a pensar y volver a leer a través de este proyecto que se está tratando de sacar por la Universidad Americana de Acapulco. Volver a pensar y volver a leer nos obliga a preguntarnos qué fue lo que hizo. Y aunque pudieran extenderse los rubros en los cuales se puede analizar su obra, originalmente se había pensado que fuera más amplia esta mesa para que se pudiera hablar de otros aspectos, el aspecto cultural, el aspecto educativo, por supuesto, o en otro sentido, el aspecto de la infraestructura. Nos limitamos solamente a la visión política y, en mi caso, a la legislativa.
Y déjenme decirles que la legislativa no es una tarea menor. Cuando alguien decide hacer cosas, se encuentra con un grave problema, que en sentido muy estricto dicen que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Es decir, a veces se encuentran con el hecho de que no tienen facultades para desarrollar actividades. Y una de las tareas que le corresponde a esa nueva autoridad es buscar los mecanismos legales que le posibiliten la acción. El título de este conversatorio hace alusión a ideas y hechos, es decir, a la teoría y a la práctica. En el caso de la teoría, creo que lo podemos encontrar de manera muy clara en la labor legislativa que se desarrolló durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu. José Francisco Ruiz Massieu tenía, me parece, muy claro lo que era el estado de Guerrero. Tenía un diagnóstico, me parece, muy puntual, y de alguna manera lo puedo ubicar, dado que yo no tuve la oportunidad, aunque vamos a llamar temporalmente, pude haberlo conocido, no tuve la oportunidad de conocerlo, nunca lo vi más que de lejos en uno de sus vehículos, un Corsair verde, si mal no recuerdo, y creo que es la única vez que lo vi. Fuera, sí, lo manejaba él. Fuera de eso, nunca tuve la oportunidad de acercarme, no conocí a José Francisco Ruiz Massieu. ¿Pero qué creen? Lo conozco a través de su obra legislativa. Lo conozco a través del primer libro que me acuerdo que leí, fue el de María Inés Huerta Pegueros. Es un libro que habla, con diferentes personas también, de la figura de José Francisco Ruiz Massieu, que después me enteré que estuvo cerca de él precisamente durante ese proceso de campaña. Después conocí, cuando era estudiante, la labor legislativa en torno a los derechos, en torno a la mujer, a través de mi maestra Rosa Isela Ojeda Rivera, que en aquellos años de la licenciatura nos ponía a hacer cosas bastante complicadas para los alumnos de aquellos tiempos, que era salir y llevar a la práctica lo que en aquel momento estaba únicamente en la legislación. Y después me fui encontrando con muchas personas que me platicaban distintos aspectos de la vida jurídica, ¿sí?, del gobierno de José Francisco Ruiz Massieu. Me refiero, por ejemplo, a don Juan Alarcón Hernández, a quien tuve la oportunidad de conocer y que me hablaba acerca del ámbito de los derechos humanos. Más recientemente a Miguel García Maldonado, que me hablaba de toda esta visión económica que subyacía a las propuestas que tenía José Francisco Ruiz Massieu. Pero no paraba ahí. En la Ciudad de México tuve la oportunidad de estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y hablaban tanto de Mario Ruiz Massieu como de José Francisco Ruiz Massieu, que habían estado ahí y que representaban una especie como de emblema guerrerense, emblema suriano en aquellos ámbitos. Cuando me di a la tarea de revisar lo que se había hecho, mucho tiempo después de lo que se había hecho en el estado de Guerrero durante esos 6 años, me quedé sorprendido. Traje esto no con otra intención, para que vean cuál es la obra legislativa de la que se puede hablar cuando nos referimos al gobierno de José Francisco Ruiz Massieu. Son 7 volúmenes, 4.441 páginas, que reflejan todos los decretos del Congreso y los decretos y acuerdos del Ejecutivo, más las reformas constitucionales que se aprobaron durante ese periodo. ¿Cuál es el bagaje que encontramos ahí? Lo decía hace un momento, quizá aró en el desierto, quizá no lo entendimos. Creo que es muy fácil de entender. En el caso y en lo que me corresponde a mí, el foro jurídico no estuvo a la altura de entender este gran cambio legislativo. Y no estuvo a la altura porque lo que traía era la innovación. Quiero que entiendan que el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu es un gobierno sui generis en la historia de este país. Tan sui generis porque está caracterizado por circunstancias, por hechos, por fenómenos que se pueden considerar irrepetibles. En primer lugar, una nueva clase política. Pertenecía a la clase política que efectivamente había llegado con Miguel de la Madrid. Eran los tecnócratas que tenían una nueva visión del gobierno, un liberalismo diferente y que tienen, por tanto, la intención de modificar toda la estructura que tenía en ese momento el país, la estructura jurídica, la estructura económica. Y adicionalmente va a tener como escenario de fondo un escenario global donde la Guerra Fría está llegando a su fin, está derrumbándose toda aquella pugna ideológica entre la izquierda y la derecha, si la podemos simplificar así, o simplemente decir que estaba cayendo el muro de Berlín.
y los países de Europa del Este se estaban cuestionando acerca de algo nuevo que era la verdad, y se estaban preguntando acerca de cuáles eran los alcances que habían tenido lugar en ese escenario en los últimos 40 años. Pero adicionalmente, ese fenómeno se reflejaba en el país con la llegada de nuevos actores que en algunos casos habían salido del PRI, se habían incorporado a la oposición desde el PRI, y actores que con la reforma que 10 años antes se había impulsado por Reyes Heroles, ¿sí?, empezaba a dar sus primeros frutos. Hay que recordar que la reforma del 77, 10 años después, va a permitir los primeros cambios legislativos a nivel federal que van a hacer que se transite a un nuevo momento en la distribución del poder entre los diferentes partidos. Adicionalmente, había nuevas tecnologías, estaban llegando nuevas tecnologías que iban a modificar todo el escenario político, porque había una nueva forma de acercarse a la gente, había una nueva forma de informar. Y por tanto, en esas circunstancias, en ese escenario, tenemos la llegada de José Francisco Ruiz Massieu en 1987 al gobierno del estado de Guerrero, y con un empuje legislativo jurídico inusual. Lo primero que va a hacer antes de llegar a ser gobernador es reformar la Constitución. La primera reforma constitucional la va a dictar, curiosamente, Alejandro Cervantes Delgado, y es la reforma en materia de pueblos indígenas. Baste decir que esa reforma se adelanta en todo el país a los demás estados. Oaxaca no es el primer estado que legisla en materia de pueblos indígenas, es el estado de Guerrero por algunos meses. Y lo que va a seguir, una reforma a 36 artículos de la Constitución, una reforma al marco jurídico que va a implicar la emisión de 88 nuevas leyes, de más de 500 decretos del Congreso de todo tipo y más de 500 decretos y acuerdos del Ejecutivo, nos dan la pauta acerca de lo que se quería transformar, ¿sí?, en el Estado. Pero lo más relevante, yo no puedo discutir la veracidad de lo que me cuentan quienes estuvieron cerca de José Francisco Ruiz Massieu, y me dicen que esas 4.441 páginas pasaron por su escritorio, fueron revisadas, fueron corregidas por José Francisco, y todo el personal que le apoyaba, que era de aquí y también de la Ciudad de México, que traía los proyectos, pero que cuando no estaba de acuerdo, los revisaba, los corregía y los enviaba al Congreso. Y curiosamente, en muchas ocasiones encontramos que algunas leyes fueron en ese mismo periodo modificadas, como la ley de tiempos compartidos, por ejemplo, que se necesitó modificar. Un foro jurídico decía que no estuvo a la altura porque muchas veces no entendimos lo que representaba el cambio de paradigma jurídico en el ámbito penal o en el ámbito civil. En el 93 lo que va a publicar al final de su mandato son los códigos penal, el código civil y el procesal, con una nueva visión, una nueva revisión de lo que se había hecho en el país. Cuando nosotros revisamos esto, a lo mejor los estudiosos del derecho entenderán el cambio de paradigma o el cambio tan importante que significa pasar de la teoría del acto jurídico a la teoría del negocio jurídico. La mayoría de los abogados quizá en el estado de Guerrero no entendían eso, no entendieron la finalidad que tenía ese cambio de paradigma. Y en el ámbito de crear instituciones y dotarlas de instrumentos legales, pues no podemos dejar de mencionar lo que representó el cambio en la organización de las instituciones electorales, por ejemplo, el cambio en la protección de los derechos humanos, el cambio en la justicia administrativa. Todos ellos tienen un referente en la construcción de leyes en el periodo de José Francisco Ruiz Massieu. Adicionalmente, la construcción de nuevos esquemas de protección, y esto es lo más paradójico. Lo paradójico es que muchas de estas instituciones tenían como función la protección de los derechos, la protección, la difusión de los derechos, no solo la Comisión de los Derechos Humanos, la misma Secretaría de la Mujer. Tenemos, por supuesto, las procuradurías que servían para defender a los campesinos, a los indígenas. Tenemos un nuevo modelo de organización del Ministerio Público en aquel tiempo, y sobre todo esa vocación para promover entre quienes formaban parte del servicio público la actualización, la continua formación. Me encuentro con algunos decretos en los cuales quienes hacen, por ejemplo, una maestría en ciencias penales tienen derecho a un incremento en su salario. Es decir, tenemos una nueva visión de lo que debe ser el gobierno. Y por ello también yo me atrevo a decir que no solo el foro no estuvo a la altura, sino en ocasiones
precisamente esa pugna ideológica no permitió ver lo que traía aparejada este cambio. Si nosotros leemos el cuarto tomo, de estas obras legislativas, nos vamos a encontrar con que ya es firmado por José Francisco Ruiz Massieu. Los primeros no fueron firmados por José Francisco Ruiz Massieu. He conocido a algunos editores que me han dicho, José Francisco Ruiz Massieu es el tipo de gobernante que cuando le decíamos, oye, falta tu presentación en el libro que se va a publicar, decía, pero no he hecho nada. No, aquí está, te la vamos a preparar para que tú le des el visto bueno. Y decía, no. Si no la hice yo, no aparece nada mío. En el cuarto tomo aparece ya una presentación. Y me sorprende mucho que la presentación diga de manera clara cuál es el objetivo de la legislación. Y la legislación, sí, en un primer concepto, construye instituciones, crea nuevas figuras que han sido relevantes en el contexto nacional, aunque poco utilizadas, poco conocidas, pero que al final del día, sí, también se acompañan de reformas que van a beneficiar lo mismo a los vendedores de los tianguis, a quienes se encargan de vender artesanías, a los trabajadores, a los servidores públicos. Es decir, una legislación, qué curioso, a lo mejor en aquel momento no se vio así, pero que hoy podemos decir que tenía una visión de carácter social. Y nunca se ha dicho que hay una construcción jurídica social durante el periodo de José Francisco Ruiz Massieu, porque quizá no hemos leído los 7 tomos de esa obra legislativa, que en el fondo lo que contienen es la visión que tenía un gobernante respecto del estado que estaba gobernando, y que quizá, valga la expresión, si como aquí se ha dicho, tenía la intención de construir algo más adelante, más grande, era la forma de experimentar. Y en materia política habría que preguntarnos cuántos experimentos se hicieron aquí en el estado de Guerrero durante el periodo de José Francisco Ruiz Massieu. El gran problema es que hay que pagar costos políticos. La ventaja de la academia es que no le interesa pagar costos políticos, ¿verdad? Y por tanto pueden decirse cosas acerca de estas experiencias políticas que evidentemente pueden a unos decir, eso ya lo sabíamos, pero que la mayoría de la población no conoce. La intentona que estamos haciendo de construir o de lograr construir un proyecto de las obras de José Francisco Ruiz Massieu pasa precisamente por esa necesidad de darnos cuenta de que había atrás de toda esta construcción legislativa, de esta visión política, había atrás de todo ello un proyecto. Y aunque Mario nos dijo que teníamos 10 minutos, yo creo que ya nos prolongamos demasiado y hay que darle la palabra a quienes seguramente... Así que voy a obviar todo esto y voy a decir únicamente 2 cosas. Al José Francisco Ruiz Massieu más íntimo lo he conocido a través de un hombre que no nos acompaña por razones de salud, que es Ricardo Infante Padilla, pero que nos ha contado tantas cosas y digo nos ha contado porque ha sido en grupo siempre o en lo personal, nos ha contado tantas cosas de este personaje, al que si bien no conocí, creo conocer precisamente por estas charlas, que me obligan a decir que en Guerrero, curiosamente, estamos cometiendo el mismo error que cometimos en nuestra historia patria, de polarizar las visiones de los personajes en el pasado. Y en algunos casos tendemos, porque la visión política ha trastocado la vida cotidiana, tenemos el apuro en ocasiones de que si estamos en un ámbito público hay nombres que no podemos pronunciar, los innombrables, los impronunciables. Y aquí me parece que esa pluralidad se hace evidente y me da mucho gusto, porque la idea que tenía José Francisco Ruiz Massieu me recuerda a unas palabras que seguramente ustedes recordarán de una producción hollywoodense, que es la que se refiere a la construcción de Roma. Y decía que Roma es un proyecto y se lo atribuían a Marco Aurelio. Y la frase con la que yo quisiera cerrar, porque hay mucho que decir, tenía pensado platicarles una entrevista que hace Carlos Puig a Carlos Castillo Peraza precisamente para hablar de cuál es el carácter que para él, para alguien de otro partido tiene José Francisco Ruiz Massieu, u otros como Armando Ponce, que también he tenido la oportunidad de platicar con él, tiene de José Francisco Ruiz Massieu, saldría sobrando, porque creo que lo más valioso en esta ocasión, en este momento, es oír lo que tienen que decir todos ustedes. Y quiero cerrar con esta frase que es de José Francisco Ruiz Massieu, que vende, que la compro y que creo que todos la vamos a hacer nuestra. Y decía él, para mí,
Para ustedes, el sur no es solo un punto cardinal, ni un viento austral, ni siquiera un lugar en la tierra. El sur, el estado de Guerrero, es una misión, es un destino. Muchas gracias. Y ahora, si me permiten, pasaríamos a darles la palabra a ustedes para que sean tan amables de comentarlos. Era brillante. Me dio una vez cuando escribí mi primer libro, estaba yo en Madrid haciendo un festival de cocina mexicana y presentando el libro, y me hablaron de parte de él que me otorgaba el premio Guerrero en Turismo y que quería que me hiciera la cena también en la zona militar y en el lugar nuevo que tenían ahí muy bonito. Y pues realmente, ¿qué les puedo decir? En mi corazón siempre tendré un lugar muy, muy especial para él, y yo creo que el ejemplo de él debe servirnos para levantar Acapulco, así como lo hizo él. Entonces yo diría que unamos esfuerzos todos para juntos hacer algo de lo que él hizo, que pues después de él realmente nos ha hecho gran cosa. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Y todo mi cariño a la familia, ustedes saben lo que es nada. Muchas gracias. Académico, jurista, político, ideólogo, todo lo que aquí hemos escuchado, y como hombre talentoso, inteligente, visionario, generoso, alegre, irónico, pero siempre atento a lo que podría escuchar de sus paisanos, sus paisanas. Y él solicitó el crédito vía Banobras para el viaducto Diamante, porque era la ampliación de la autopista del Sol y conectar el gran proyecto económico que sigue siendo, no solamente fue detonante económico, sino sigue siendo un detonante de derrama económica para Guerrero y para Acapulco. Y cuando le llegué a firmar el contrato, yo estaba muy nervioso, estaba muy joven, y le digo al licenciado Ruiz Massieu: señor, pues lo vamos a firmar, pero hay un problema. Me dice: ¿cuál? Usted me tiene que decir qué nombre le ponemos al proyecto. Me dice: ¿tú qué nombre le pondrías? Es un viaducto, ¿verdad, Manuel? Y yo pues, me temblaban las piernas. Le dije: sí, señor. ¿Y qué nombre le pondrías? Viaducto Diamante. Ya ves que nos pusimos de acuerdo, y así se llama, Viaducto Diamante. Si alguien no entendió a José Francisco Ruiz Massieu, fue la clase política imperante. Esa clase política a la que él perteneció y a la que tanto fortaleció, a quien instruyó y enseñó a ser visionarios sin entender su visión. O cambiamos o los cambian, y los cambiaron. Y en 2 ocasiones, porque no aprendieron la lección. Y luego que tenemos que ser muy serios y congruentes. José Francisco era un hombre visionario que se adelantó a su tiempo, y esa era su principal característica y su principal perfil. No tuve el honor de tratarlo, sin embargo, sí lo conocí, le di seguimiento a sus acciones y siempre fui una admiradora de él, porque siempre me pareció un hombre, lo que él fue, y no me equivoqué y me quedé corta, un hombre inteligente, un hombre realmente demócrata, como lo que hoy se requiere con tanto ahínco en el país y mayormente en nuestro estado de Guerrero. Pepe, yo le decía Pepe, me encargó, me quiero apartar un poquito de la política, aunque creo yo que es el fondo más importante de su vida, pero me encargó a mí negociar con los propietarios colindantes a este terreno. Uno, la comunidad judía, que acababa de desarrollar de Salinas y Rocha la Gran Plaza, y otro, los Azcárraga, que tenían el Club del Sol, y otros predios que estaban de por medio, y que era indispensable que se consolidaran para efecto de construir la universidad del tamaño que él la quería. Y finalmente se pudo conciliar, se pudo platicar, se pudo convenir, fue un éxito eso. Y yo hice las escrituras porque
me precio de haber sido el notario de la familia toda la vida. Pero muy aparte de esto, me encargó también, y esa era la parte trascendental, que hiciéramos nosotros una asociación civil que manejara la universidad y que estuviera representada la ciudadanía importante de ese momento en esa asociación. Y me encargó a mí haber hecho y hacer esta institución que es la que actualmente hasta la fecha se maneja en la universidad. Y les voy a platicar algo que es de lo único que me arrepiento en toda mi vida. Me propuse rector de la universidad. Yo no tenía el doctorado. No lo merecía. Y eso es lo que me ha impulsado a terminarlo dentro de una semana. Aquí. Amigo de la familia, desde antes de llegar a Acapulco, que llevo 40 años aquí. Yo conocí a Pepe, si me permiten que así le hable, porque éramos amigos desde entonces, cuando estaba casado con Liru Salinas, y después, como anécdota lo cuento, viene la separación, pero un día en la zona rosa, comiendo con mi esposa Lina, me dice, oye, ¿no es Pepe el que está comiendo con una dama en esa mesa? Y le dije, sí es, vamos a saludarlo. Llegamos a saludarlo y él se para muy rápido y me dice, te presento a mi esposa, antes que nada. Y me presenta a Fernanda, pues para que no fuera yo a meter la pata de decirle, oye, Liru, o alguna tontería. Y ahí es la primera liga donde fortalece la amistad, porque Fernanda se voltea y le dice, ay Pepe, a Javier lo conozco antes que a ti. Él es el arquitecto de mi papá, su papá era el director de Seguros Nacional Provincial y yo era el arquitecto del Nacional Provincial. Lo conocía, iba a su casa y todo, y ahí nace una amistad con Pepe, en donde hacíamos las olimpiadas, las mini olimpiadas para los hijos, y ahí iban Claudia y Dani, y yo llevaba a mi hija Linita, y de ahí es de donde nace. Cuando pasa el tiempo y conozco entonces a Mario, cuando la campaña de Alejandro Cervantes Delgado, que Mario ocupó un lugar muy importante en la campaña y después fue recaudador de rentas número 1, hice también con él una gran amistad. Y ya con Cervantes Delgado, el secretario general de gobierno, José Francisco Ruiz Massieu, me habla y me pregunta quién había hecho el esquema director de crecimiento urbano de Chilpancingo. Yo le dije que yo lo había hecho, y característico en él, entre bromas y la forma en que era, me decía, pues no eres tan... Entonces te tenemos que impulsar. Y hicimos una reunión con CEDUE para buscar los beneficios para Guerrero, y en esa reunión me dijo que interviniera yo para pedir recursos en CEDUE para poder transformar en este esquema director de crecimiento Chilpancingo. De esa manera se lograron recursos para hacer el Palacio Municipal, museo de Guerrero, y se construyó el nuevo Palacio Municipal. Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez, yo trabajo hoy en esta universidad y ahorita van a saber por qué. Yo llegué como funcionario federal al Tecnológico de Chilpancingo, y entonces yo estaba en la Ciudad de México gestionando unas cosas y me dicen de México, mis jefes, que el gobernador quería ir al Tecnológico donde yo trabajaba. Yo le digo que se espere, pues yo ando acá trabajando. No, él quiere que vaya. No, pero me convencieron, llegué a Chilpancingo. Nos quedamos de ver a las 11, pero antes de empezar el acto, le digo al señor gobernador, ¿puedo platicar con usted unos minutos? ¿Sí? Le digo, ¿qué lo trae por aquí? Los políticos, yo tenía y sigo teniendo desafortunadamente muy mala referencia a los políticos. Entonces yo le digo, ¿y usted qué anda haciendo por aquí? Porque le digo, mire, fíjese que los políticos pues nos usan y luego ahí nos dejan. ¿No me conoces? No. ¿No sabes quién soy? No. Bueno, mira, mi tío fue fundador del Politécnico, creo que sé algo de educación tecnológica, fui maestro de la Boca 5,
ay caray, empiezo a ponerme serio, dije, este señor sabe algo de educación tecnológica. Y me dice, ¿no conoces mi obra de gobierno? Le dije, no, te la voy a platicar. Y paramos el evento, nos fuimos a platicar. En 20 minutos le dije al señor, mañana trabajo gratis para usted. ¿Qué me dijo? Me dijo algo que ha sido mi labor toda la vida, pero con tanta sensibilidad que parecía que no era político, yo efectivamente no lo conocía. Me dijo, mira, maestro, siempre me dijo maestro, Guerrero es un estado que tiene muchos problemas, sobre todo la migración de los jóvenes a otras ciudades, a otros estados, y no regresan. Entonces mi estrategia es hacer un tecnológico en cada región. Y yo le digo, oye, espéreme, pero ¿por qué un tecnológico? ¿Y por qué no le dice a la universidad pues que le abra un campus en cada región? No, yo creo que la educación tecnológica es una educación que puede hacer que los jóvenes aprendan a hacer cosas. ¡Wow! Pues hasta la fecha yo sigo tratando de esa idea de ese señor. Entonces ya en la campaña, en algún tiempo, me le acerqué y le dije, oiga, así en verdad, ¿por qué usted se esfuerza tanto en la educación? ¿Por qué no hace un monumento? ¿Por qué no hace una obra que lo recuerde toda la vida a la gente? Y me separó ahí donde estábamos, me dijo, mire maestro, le voy a decir una cosa. La educación es como los cimientos de las casas, no se ven, pero sostienen todos los pisos que le quiera uno poner. Y yo estoy haciendo esto para que el próximo gobernador, los gobernadores que vengan, le pongan al Estado de Guerrero los pisos que quieren. Pues me quedo tan asombrado que un político que yo pensaba que todos los políticos eran así, ha dicho algo que nos ha faltado y las consecuencias pues hoy las vemos al presente. Que el político ha pensado en el futuro de tal suerte que, fíjense bien, que acepte invertir sus recursos en una cosa que no se ve. La educación no se ve, pero sostiene el andamiaje de cualquier estado, de cualquier país. Y yo creo que con su muerte, sí, este país perdió más que lo que sus familiares perdieron. Perdimos la oportunidad de tener otro país con otra visión. Y bueno, después de tantos años yo sigo pensando en lo que él pensaba. Hay que buscar y luchar porque nuestros jóvenes no se vayan del Estado de Guerrero, que se queden aquí con una educación de calidad. Así funda esta universidad y en eso estamos.